Doutora, Doctora, Ed, ¿puede repetir que habló? Es que me cortó el audio. Sí, tranquila. Al final de la clase vamos a ver la lista para poder arreglar la asistencia de los que no pudieron ingresar. Gracias. ¿Ya? Doutora, Dime, Dilmo. Ed, puni a assistência, pero entrou com retraso Sí, que vamos não a está arreglar todo conseguindo. eso. Vamos. Ya, está bien. Doctora, yo me olvidé de poner la resistencia. Disculpa, ahorita me Ah, pegué no, poner. eso no tiene perdón. No, tranquilos, vamos a arreglar todas las asistencias, no se preocupen. Quiero que estén aquí concentrados, ya no nos falta mucho ver de esto. Luego vamos a hacer una pequeña introducción del tema de la membrana y ya ahí pues lo paramos. Ya, entonces fíjense, acá en esta situación se ha hecho un experimento donde se ha utilizado un buffer de polimerización. Este buffer de polimerización estaba constituido justamente por una gran cantidad de ATP, pero también de los componentes de los microtúbulos. Entonces, se ha administrado mediante como una aguja dentro de la célula y se ha observado que no se llegaba a polimerizar, ¿no? No se llegaba, se mantenía así y no llegaba a formar un polímero como tal. Entonces, por más de que estén los componentes ahí, hay un otro estímulo dentro de la célula que tiene que existir para dominar, para mandar a realizar estas estructuras. No es tan sencillo así como que yo tengo los componentes y directamente de forma desorganizada se forman porque se forman. No, se forman con una, pongámoslo así entre comillas, como una inteligencia directriz. Entonces, una vez que este buffer ha sido introducido dentro de una vesícula citoplasmática, recién se ha empezado a observar la formación de estos microtúbulos cuando se colocaba una determinada presión. Puede ser una presión isosmótica, perdón, no isosmótica, una presión osmótica o una presión física sobre la célula. Espérenme, vamos a seguir admitiendo a sus compañeros, ya. Ahí están entrando unos cuantos más. Vamos a admitirlos a todos. Ya está. Ok. Entonces, aquí lo que estamos observando es cómo esta actina va a influenciar inclusive en la sinapsis, ¿no? La sinapsis nerviosa. Fíjense, es una neurona. Las neuronas sabemos que tienen poblaciones que son el axón y las dendritas. Estas axones y dendritas se forman inicialmente en los periodos tempranos, pero luego la plasticidad que va a existir en el cerebro se va formando de acuerdo a la cantidad de flujo que va a existir de información dentro de los axones. Un axón que es utilizado con frecuencia va a aumentar en tamaño, en diámetro y va a aumentar también en las ramificaciones que va a tener. Por esto es muy importante que ustedes entiendan en pacientes, por ejemplo, crónicos. Hay pacientes cuyas neuronas ya tienen una memoria de acción. Y modificar esa memoria es difícil porque ha puesto en movimiento todas las estructuras para que este sea un axón fuerte. Es como que ustedes empezaron por un riachuelito y cuando se aumentó el caudal de ese riachuelo se convirtió en un río grande. Poder eliminar el flujo de agua de ese río grande es difícil. ¿Por qué? Porque ya ha habido un establecimiento justamente de actinas, de miocinas, que hacen que este axón sea un axón fuerte. Si yo quiero modificar los hábitos de mi paciente, ese proceso dura tiempo.
dura tiempo. ¿Por qué? Porque tengo que hacer que este axón se vuelva más chiquitito y los nuevos axones que tienen los comportamientos adecuados se vuelvan más fuertes. Pero no solamente eso, sino también hablamos de las ramificaciones. Estas ramificaciones son importantes. ¿Por qué? Porque sucede que a medida de que yo voy utilizando este conducto, se van generando y se van transportando, porque ¿de dónde se transportan las vesículas sinápticas? Eso se produce aquí en el retículo endoplasmático liso, se producen las sustancias sinápticas, ¿no es cierto? Los neurotransmisores. Entonces tienen que formarse carreteras para transportar esa sustancia y colocarla justamente a este nivel, a nivel de donde se hace el foco sináptico. Entonces, estas terminaciones, como ya hay una gran acumulación de neurotransmisores, entonces van haciéndose cada vez más fuertes y cada vez más ramificadas, como las raíces de un árbol. Van a ir buscando y van a ser más efectivas. Por eso las personas que entrenan muscularmente no es que aumenten su cantidad de hormonas, sino que fortalecen estos conductos para que puedan estimular mejor a las células musculares. Y esto es lo principal que se destruye cuando nosotros tenemos enfermedades neurodegenerativas. El Alzheimer, por ejemplo, o el Parkinson van a tener defectos a nivel de los microtúbulos. Aquí tenemos justamente ese ejemplo, ¿no? Donde una deficiencia de ciertas moléculas puede destruir estos microtúbulos generando una falla. Fíjense, cada vez voy perdiendo más componentes proteicos, canales proteicos dentro de mi neurona, hasta que al final ya no sirven para nada, ¿no? Ya no sirven para nada y yo pierdo la función. Esto sería lo normal, una célula normal. Sin embargo, tengo aquí ya una célula anormal, una célula que no ha logrado o no logra polimerizar adecuadamente sus filamentos, o sus filamentos no logran ordenarse de forma adecuada. Y esto va a generar un daño exclusivamente para el caso que estamos viendo en la sinapsis. Vamos a seguir admitiendo. No solamente ocurre a nivel dentro de la célula. Si bien el citoesqueleto, como su nombre lo dice, está dentro del esqueleto, a nivel celular, entre célula y célula, en aquellos espacios donde las células se tocan y se chocan, existen unas estructuras que se llaman los famosos desmosomas. Los desmosomas son uniones intercelulares. Estas uniones intercelulares son también unidas, bueno, normalmente cuando yo quiero que un tejido esté firme, yo tengo que unir las células. Las tengo en diferentes estructuras, casi en todas las estructuras que son macizas. No voy a tener, por ejemplo, en glóbulos rojos, porque los glóbulos rojos tienen que estar libres, los glóbulos blancos también. Pero, por ejemplo, en tejido epitelial yo necesito que existan estos desmosomas con uniones fuertes de forma proteica. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando yo no tengo estas uniones? No sé si han escuchado ustedes el síndrome del arlequín, del niño arlequín. A ver si alguien sabe de qué se trata ese síndrome. Lo han debido ver en embriología, con certeza. ¿Nadie ha visto un niño arlequín alguna vez en su vida? A ver, espérenme un ratingo. Voy a ponerles una fotito para que sepan de lo que estoy hablando. Aquí. Niños arlequín. Es muy triste. Esta es una enfermedad. ¿Qué ocurre? Sí, es una enfermedad de la piel. Es una enfermedad que ocurre por una deficiencia justamente en los desmosomas. Mírense, así es como nace un niño arlequín. Tiene esa apariencia con
con esa característica de la carita tan distinta. Doctora, no me aparece. No está apareciendo, ya. Sí, que no Ahora aparece, lo doctora. vamos a ver. Sí, me he olvidado presentar. Ahí está. Ahora sí se ve. ¿Se ven? No, doctora. Ahora sí, doctora, se ve. Sí, Entonces, doctora. fíjense la característica del niñito, cómo están haciendo. Estos niñitos tienen problemas justamente dérmicos porque sus desmosomas no son lo suficientemente fuertes, esas proteínas de unión no son lo suficientemente fuertes. Entonces, ¿qué va a pasar? La pielcita se va a ir descamando, se va a ir descamando y descamando. Fíjense cómo queda la piel roja, el rojo vivo. ¿Por qué? Porque se va pelando la piel. Al principio es impresionante, si alguna vez les toca a ustedes, es sumamente impresionante. Y también es una enfermedad sumamente dolorosa para estas personas. Fíjense. Cómo pierden cejas, cabellos, y esto ocurre tanto externamente como internamente también. Internamente hay que tener mucho cuidado con la dieta porque el tubo, todo el revestimiento interno también va a presentar estos problemas, ¿no? Eso es una deficiencia de estas proteínas. También hay una relación que últimamente se ha descubierto. ¿Cómo es el tratamiento? No hay tratamiento, corazón. Se ha intentado hacer trasplante de piel, pero no ha sido tan exitoso porque tienes que entender que toda la pielcita de la persona está afectada. Tal vez podría existir un tratamiento génico que se podría realizar muy tempranamente, pero es difícil introducir el gen a todas las células del epitelio, ¿no es cierto? Entonces, no, lastimosamente no hay tratamiento. Lo que tienen que hacer estas personas es vivir con cremas especiales. Muchas veces tienen que vendar todo su cuerpito, ¿no? Y hacer estos baños para retirar, porque también sufre muchas infecciones. Es terrible. Bueno, les estaba contando, ustedes van a ver el tema de asma cuando lleven neumología. Sucede que dentro de nuestra... creo que no pueden salir al sol, tienen que salir eventualmente, pero tienen muchas dificultades. A ver, vamos a ver un alveolo. Ya. En los alveolos tenemos nuestras células del alveolo que también tienen que estar unidas para realizar el intercambio gaseoso. También existen los famosos desmosomas. Ay, no, voy a buscar mi presentación mejor, creo, para que ustedes lo vean. A ver, espérenme un segundito. Que recientemente tuve una presentación justamente sobre esto del asma. Si nos da el tiempo, lo vamos a ver. PowerPoint, IRAS, no. Enfermedades respiratorias agudas. No es esto. A ver, espérenme un segundito. Vamos a buscar. ¿Dónde está mi presentación de las esquemas y asma? Aquí está, asma bronquial. Proyecto COVID. A ver si es este. Oh, no. No es este. Espéreme un momentito, por favor. Mientras tanto, ¿alguien sabe lo que es la dermatitis atópica? Para que luego me entiendan en esta explicación.
Doctora, ¿no es la Sí. comezón? Ya, sí, genera una comezón en la piel, ¿no? Es una enfermedad alérgica que presenta, Sarpullido, doctora, creo que es un sarpullido. sí, que presentan algunos niños con manifestaciones de sarpullido y eso. Y normalmente tiene dos orígenes, un origen nervioso y un origen, ¿qué se llama esto? Por la exposición a ciertos agentes. Alergias, doctora. Sí, sí, un agente alérgico. Ay, no sé por qué no lo estoy encontrando. No me aparece aquí. Taller, a ver. Tu, 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 tu. No, 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 no. COVID. No, no lo estoy encontrando. Bueno, les voy explicando. Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos problemas en los desmosomas, en la superficie de nuestros, creo que seguimos acá, no sé si estoy presentando acá. Voy a poner este tema de los alvéolos acá para que más o menos me entienda. Entonces, estos desmosomas, aquí está, en la membrana celular, que están normalmente producidos por esta proteína que se llama cadeína, sucede que hacen una barrera para evitar de que nuestros macrófagos que están circulando por debajo de la dermis puedan entrar en contacto con todo el medio externo que está por fuera. En la dermatitis atópica, existe un tipo de esta dermatitis atópica, existe problemas justamente en los desmosomas, de tal manera que muchas proteínas pueden pasar a través de la membrana y pueden llegar a tener contacto con los macrófagos. Cuando ocurre esto, se inicia una respuesta inflamatoria. Y hay dos tipos de respuestas inflamatorias, la TH1 y la TH2. La TH2 es la inmunidad mediada por nuestros anticuerpos, ¿no es cierto? Se generan los anticuerpos, se genera la respuesta inmunitaria normal que ya hemos visto con nuestras células normales. Pero si nosotros tomamos el camino de la TH1, que es el camino justamente que generan las alergias, tenemos una sobrerespuesta inflamatoria con la liberación de citoquinas, con la liberación de leucotrienos, con la liberación de los famosos mastocitos, las células granulosas, ¿no es cierto? Las que van a secretar estos componentes alergénicos de una respuesta alérgica grave. Estos niños que tienen dermatitis atópica, lo van a ver en pediatría, también tienen una elevada posibilidad de tener asma, porque a nivel de sus alvéolos, de todo el árbol bronquial, también existen desmosomas. Y lo que nosotros respiramos, a veces respiramos pues no solamente aire, a veces entran polvos, partículas, polen, POP se llama, que son partículas orgánicas muy pequeñitas, que cuando entran en el árbol bronquial, el mucus lo puede eliminar fácilmente. Pero si nuestros desmosomas no son fuertes, si las uniones epiteliales no son fuertes, van a lograr pasar por la capa hasta la parte basal. Y en la parte basal tenemos nosotros a nuestros macrófagos, y los macrófagos van a lastimosamente en esta patología activar la respuesta inmunitaria tipo TH1, generando una respuesta inflamatoria severa. Por eso es que tenemos el famoso asma con hiperproducción de secreciones,
con inflamación, hay el reclutamiento de otro tipo de las células, de las natural killers, también de las células CD4, CD8, y pues se hace un ciclo vicioso. Justamente, ¿por qué? Porque no tenemos unas buenas uniones celulares. Estas uniones celulares son débiles y dejan pasar alergenos al siguiente estrato donde tenemos nuestro sistema inmunológico. ¿Ya? Voy a buscar para la siguiente vez la presentación y se las voy a mostrar para que pues, ustedes más o menos entiendan un poquito de lo que les estoy hablando, ¿no? Entonces, también, ¿no es cierto? Dentro, no solamente dentro de la célula, sino fuera de la célula, como un producto de la célula, tenemos también un montón de microfibrillas, que son las fibras de colágeno y la red de glicoproteínas, que son parte del citoesqueleto que es excretado por algunos tipos de células, ¿no es cierto? Por ejemplo, en los condrocitos van a excretar justamente estas proteínas para la formación de colágeno, ¿no es cierto? Y si tenemos problemas en la formación de colágeno, también vamos a tener problemas a nivel de la formación de hueso o la formación de las articulaciones. Ahí estamos viendo los desmosomas, los que les decía son las uniones, que pueden servir tanto para solamente unión, como también sirve en algunos casos para formar los canales de comunicación intracelulares. Hay diferentes tipos de desmosomas, algunos que son para las uniones de células adyacentes de forma vertical, pero también de forma horizontal hacia matrices extracelulares. Hay diferentes tipos de uniones, lo que les decía, ¿no? Las uniones gap permiten este movimiento dentro del citoplasma de una célula con la célula otra, y pues los desmosomas, que son las uniones de hojas fuertes para evitar que no haya. Entonces aquí está justamente lo que les estaba diciendo. Esta es otra enfermedad también producida por una deficiencia que es la epidermiólisis bullosa, que puede estar producida, fíjense, por la formación de colágeno, por la mala producción de la pectina y de la queratina, o por la mala exportación de las proteínas para las conjunciones celulares. En este caso, la piel se les cae a los chiquitos. Sí, adelante. Dilma, essa enfermidade pode ser classificada como autoimune? No es clasificada como autoinmune. Bueno, esta enfermedad, hay un tipo de enfermedad que es autoinmune, que está mediada justamente por la destrucción de las proteínas por parte de los glóbulos blancos. Pero también puede ser de origen hereditario cuando yo tengo un gen que codifica para una de estas proteínas defectuoso, o tengo un gen que codifica para una de estas proteínas, por ejemplo, que exportan, que están afectadas, también pueden ser de esa manera, ¿no? Entonces, son también problemas en la formación del colágeno de tipo 1, de tipo 7, hay diferentes orígenes, por eso se llama un síndrome de la epidermiólisis bullosa, epidermiólisis. La lisis ya me da una impresión de que se está destruyendo, ¿no?, el tejido. Y fíjense cómo quedan los chiquitos, ¿no? Empiezan a perder, obviamente, los deditos, ya empiezan a perder las estructuras, y pues hay muy poca probabilidad de vida en estos niños. La mayoría no alcanza la pubertad y obviamente muy difícilmente van a llegar a convertirse en padres, y eso tal vez sería parte de la selección natural, ¿no? Porque si el niño ya nace así, imagínense que quiera tener niños, pueden acarrear justamente con estos problemas genéticos. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá?
Bueno, espero que todo haya quedado claro. Vamos a ir, por favor, a la asistencia, aprovechando que tenemos todavía 10 minutitos. Y lo que vamos a hacer es para la próxima clase, yo les voy a pedir que lean la parte de la membrana. Vamos a tratar de pasarla rapidito, la parte de la membrana celular, porque no es complicado. Pero lo que yo quiero hacer más con ustedes es ver los estudios de caso, ver estos ejemplos de qué enfermedades pueden ocurrir a raíz de justamente algún problema o alguna deficiencia que yo tenga en la estructura. Y en este caso de la membrana vamos a ver mucho el tema de los canales. Me gustaría trabajar mucho con los canales GLU, por ejemplo, para que ustedes entiendan mejor el tema de la diabetes. También, como vamos a hablar un poquito de la diabetes, vamos a hablar también de los canales para no solamente para la insulina, sino también cómo se exportan las grasas, ¿no es cierto? El HDL, el LDL, para ver más o menos cómo es ese mecanismo que se da de la membrana celular. Porque ya hemos visto todo el intercambio de sodio y potasio en las primeras clases. Bueno, vámonos acá. Hoy día es 29 y vamos a ver quiénes han marcado su asistencia, quiénes todavía no han marcado y quiénes han marcado tarde. Entonces, por favor, Emma, gracias. Verónica también. Javier, Augusto, Alexander, ¿estás ahí? Me olvidé de la asistencia. Pensé que usted le iba a tomar manualmente. Que me confundí ya. de materia. Lo toman manual. Después de que has entrado 1 hora tarde, te voy a creer. En serio, pues hasta ahora. No. Alexis, ¿estás? Alexis no me contesta. Ya. Samadhi, Apasa. Samadhi, ¿estás? Pero su internet se le cayó, me dijo que le dijera. Ya, gracias. Stephanie Arenas. Doctora, ¿me llamó? No, todavía. Stephanie no está contestando. Bueno, gracias a Joana, a María Clara. Vamos con Virginia Branquiño. Presente. Muy bien. Lucía Antoine ya está. Raiza Calizaya, te voy a poner como, te voy a poner como si estuvieras desde el principio. Ya me salió el mensajito que ya tenemos poco tiempo. Bueno, vamos a ir diciendo, gracias Jocelyn, Kanki, gracias Cristian que marcó, Maricol que también, gracias Helen Condori, Eliseo Condori también, Melian Condori, bueno, tenemos varios aquí con el mismo apellido. Jennifer Coronado, muchas gracias. Erika Daza, gracias. Ahí está tu presencia. Tainara Larisa, ¿estás presente, muñequita? ¿Alguien la vio a Tainara por ahí? Bueno, vamos con Fabiana, muchas gracias. Ever tampoco me contesta. Francisco Aquiles, gracias. Rolando, te estoy poniendo la asistencia del principio. Jocelyn también. Fernández, Caterina Estrella, Grigot, también marcaste tarde, ya te lo estoy colocando. Edilmo, ya qué bien que marcaste, ya también está restituido. Muchas gracias a Tatiana, a Yaruf, a Poliana que marcaron. Christopher, ¿te encuentras? Christopher Gabriel, estoy aquí presente, ¿cómo doctora. estás? Muy buenos días, gracias. Adriana Huaranca, también le vamos a poner, ella puso con atraso, le vamos a poner Cristian Huasco. ¿Está Cristian? Bueno, Franciván Lima. Doctora, ¿Sí? Cristian Huesco estaba, doctora, pero me comentaba que tenía problemas de internet, se me estaba entrecortado o algo Ya. así me comentaba, doctora. Le vamos a poner su asistencia, entonces. Franciván Lima. Presente, doctora. Muy bien, Franciván, gracias. Gracias a Juan Carlos Mamani, Brenda Morales, Maciel Leslie, Yesid Quispe también.
William Quispe, Mariel Jocelyn, te voy a poner la presencia desde el principio, Juliana Rodríguez, Yadi Rojas, Lisbeth Romero, Roberto Sánchez, muchas gracias también, Estelina Quesia, Ana Clara Suárez, Leila Caterine Tapia, Stephanie Leila Tincuta, también te voy a poner desde el principio, Adriana Torrejón, Luz María también, gracias, Rosario Jimena, Adriana Beizaga, a ver, tengo un mensaje acá. Stephanie, gracias, ya te puse presencia. Adriana Beizaga, ¿alguien la vio también conectarse? No, bueno. Entonces, muchas gracias también Laura Vilca. Ya estamos guardando la asistencia. Y bueno, vamos a entonces aprovechar que todavía nos queda un poquito de tiempo para ver el material que está en el sistema, porque muchas veces de ustedes se les olvida y no lo ven, y es importante que lo vean. Vamos a ver el video del citoesqueleto parte 1. Todo lo que nos dé, después para que ustedes lo puedan ver más adelantito, completo. Ok, es un poquito larguito, pero son videitos muy buenos. ¿Se puede ver la pantalla completa? Sí, doctora. Ya, ahora vamos a escuchar el sonido. Analizar este componente algo misterioso de la célula que es el citoesqueleto, donde analizaremos las generalidades y comenzaremos a analizar lo que son los microtúbulos. Los contenidos que vamos a analizar en esta clase serán las generalidades del citoesqueleto, la estructura microtubular, la dinámica más y menos de los microtúbulos, el centrosoma, las proteínas asociadas a los microtúbulos, las kinesinas y las dineínas. La bibliografía para esta clase corresponde al libro Alberts, Biología Molecular de la Célula, cuarta edición. Entonces, comenzando un poco con lo que son los diferentes componentes del citoesqueleto, a grandes rasgos, el citoesqueleto es aquella estructura proteica compuesta por diferentes tipos de estructuras que otorga a la célula propiedades mecánicas que le permiten sobrevivir al medio donde se encuentran. Entre los diferentes tipos de filamentos que componen el citoesqueleto tenemos los filamentos de actina, aquí arriba, que le otorgan elasticidad a la célula y se encuentran en la periferia de la célula. Tenemos los microtúbulos, que son estas estructuras que se encuentran desde el centro hacia la periferia, que son poco deformables y que cumplen una función principalmente de transporte y de resistencia más que de elasticidad. Y tenemos por otra parte los filamentos intermedios, que son componentes que se encuentran en las uniones intercelulares principalmente, que otorgan gran resistencia porque son poco deformables, pero sobre un límite de fuerza son bastante deformables. Entonces comenzaremos a hablar de lo que son los microtúbulos. Los microtúbulos son estructuras que componen el citoesqueleto, que son verdaderos cilindros compuestos de 13 subunidades en el sentido transversal, con un ancho de 25 nanómetros, y en el eje longitudinal dan esta apariencia como blanco y negro, que se debe a la presencia de protofilamentos, que podemos decir es la unidad monomérica del microtúbulo, compuesto por una proteína que se denomina tubulina, que vamos a ver después. Los microtúbulos, como cualquier componente del citoesqueleto, puede ser polimerizado o despolimerizado, y la célula tiene que tener algún bloqueo de la polimerización, pero en los microtúbulos da el caso de que la célula no contiene un bloqueo de la polimerización per se, pero podemos ocasionar este bloqueo a través de dos componentes que aparecen acá, que son la colchicina, que es el más importante que ustedes tienen que grabarse, y el taxol. Ambos interfieren en lo que son el proceso de polimerización que vamos a ver más adelante. Entonces nosotros tenemos las subunidades individuales de alfa y beta tubulina que interaccionan para formar los oligómeros. Oligómero es la unión de 2, 3 o 4 subunidades individuales, y este proceso abarca hasta la etapa que se denomina nucleación. La nucleación significa agregar o juntar distintas subunidades para poder formar moléculas más grandes que tienen una mayor estabilidad en el momento de poder pasar a lo que es el alargamiento. En el alargamiento yo ya tengo un microtúbulo formado y lo único que está haciendo es incorporar subunidades alfa-beta que van incorporándose al microtúbulo para crecer. Y luego viene el estado estacionario, en el cual el microtúbulo ya alcanzó la longitud promedio, y
entran subunidades y salen subunidades al mismo tiempo. Por lo tanto, se mantiene un estado de una longitud estacionaria. Esto es a lo que yo me refería con un extremo más y un extremo menos. No es que sea positivo y negativo en carga, sino que es un extremo más polimerizable y un extremo menos polimerizable. Fíjense que en el extremo más, en esta foto, si es que encuentro el puntero, ahí está. En el extremo más, veo estas largas hebras de polímeros formados in vitro. Y en el extremo menos, que está aquí abajo, hay poquitos de estas fibras neopolimerizadas. Por lo tanto, esto significa que en el extremo más hay una gran capacidad polimérica, mientras que en el extremo menos hay menos capacidad polimérica. Y esto es importante porque los microtúbulos no se orientan al azar en cuanto a su extremo más o menos, sino que se orientan los extremos menos, que son menos polimerizables, hacia una estructura que se encuentra cerca del núcleo, que se denomina centrosoma. En el centrosoma se encuentran unas estructuras denominadas MTOC, o Microtubule Organizer Centers, que son los centros organizadores de microtúbulos, donde ocurre la nucleación, la mayor cantidad de nucleación de los microtúbulos en la célula eucariota. Y los extremos más se orientan hacia donde está la membrana plasmática. Fíjense que aquí en el esquema de la derecha aparecen los microtúbulos en distintos tipos de células, como una célula en interfase, que ya la hemos comentado, la célula ciliada, que esto lo vamos a ver en una clase aparte, que es los cilios y los flagelos, que tienen un corpúsculo basal y los microtúbulos se asocian a proteínas móviles que le otorgan movilidad a estas estructuras. Las células en división, donde existen dos centros organizadores de microtúbulos, denominados centrosomas periféricos, que en las células animales corresponden a los centriolos, y que cuando comienza la polimerización desde el extremo menos al extremo más, se forman unas estructuras parecidas a estrellas denominadas ásteres. Y en las células nerviosas, el centrosoma se encuentra cerca del núcleo en el soma neuronal y los microtúbulos van de menos a más a través del axón. Hasta ahí hemos visto la primera parte. Yo les voy a dejar con la intriga para que vean el resto porque ya se nos acabó el tiempo. Así que, bueno, les invito a terminar de ver el video y el resto de los videos que tenemos, que son 3, para completar el periodo, ¿no? Y como pues no vamos a abrir otra sesión de Zoom para verlo, pero sí ya los tienen ustedes planteados en el sistema y les voy a pasar los links para que lo puedan ver en el grupo de WhatsApp. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No entendí muy bien, doctor. Ahorita nos volvemos a conectar.